Muy buenos días, mi nombre es Sandy Jorge Marte. Hoy vengo a presentarte mi trabajo final de la asignatura de Teoría de la Personalidad con el tema Teorías Conductistas y del Aprendizaje. Empecemos. Aprendizaje social, también conocido como la teoría del aprendizaje vicario o teoría del modelado, se basa en la idea que los individuos aprenden a través de la observación del comportamiento de otras personas. Según esa teoría, las personas aprenden observando el comportamiento de modelos y luego imitándolo. Este proceso de aprendizaje se produce a través de la atención, la retención, la reproducción y la motivación. En primer lugar, la atención juega un papel fundamental en el aprendizaje social. Para que alguien aprenda observando a un modelo, debe prestar atención al comportamiento y los resultados de ese modelo. La atención se ve influenciada por factores como la relevancia del modelo, su prestigio y las características del observador. En segundo lugar, tenemos la retención. Se refiere a la capacidad de recordar y almacenar información observada. Para que el aprendizaje sea efectivo, se debe retener la información relevante del modelo. Esto aplica a procesos cognitivos como la codificación y la memorización de información. En tercer lugar, la reproducción se refiere a la capacidad de imitar el comportamiento observado. Para que esto ocurra, el aprendiz debe de tener las habilidades y los recursos necesarios para reproducir el comportamiento. Además, la reproducción puede aplicar ensayo y error. ¿Por qué? Te preguntarás, ya que el aprendiz puede experimentar dificultad al intentar imitar el método. Finalmente, pero no menos importante, la motivación desempeña un papel clave en el aprendizaje social. Para que se produzca un aprendizaje efectivo, el aprendiz debe estar motivado para imitar y aprender del modelo. La motivación puede seguir de la identificación como el modelo, la expectativa de recompensa o la satisfacción de las necesidades del aprendiz, entre otras cosas. Vemos esta diapositiva detenidamente. Habla sobre la reproducción, o sea, eh, copiar un patrón que nosotros observamos, porque como dice la teoría del aprendizaje social, nosotros eh, copiamos un modelo. En este caso vemos un niño mirando a su padre en el espejo y tratándolo de imitar, pero no solamente eso. En la otra imagen tenemos eh, la un niño prestando atención en una computadora prestando atención para aprender una información nueva. Pero también las personas en esta teoría también deben de recordar lo aprendido y lo imitado. Aparte hablaremos sobre Albert Bandura y el aprendizaje social. Albert Bandura es un reconocido psicólogo canadiense que ha hecho importantes contribuciones en el campo del aprendizaje social. Su teoría del aprendizaje social se centra en la idea que los individuos aprenden a través de la observación y la imitación de los demás. Bandura sostiene que el comportamiento de las personas no solo es determinado por sus experiencias personales, sino también por las influencias sociales y el entorno en que se desarrolla. Según Bandura también,
El aprendizaje social se produce a través de un proceso de modelado en el cual el individuo observa el comportamiento de los demás y luego lo imita. Este proceso se ve influenciado por la atención prestada de los modelos, la retención de la información, observación, la capacidad para reproducir el comportamiento y la motivación para hacerlo. Ventura también enfatiza la importancia del autorreforzamiento, es decir, la capacidad de la persona para evaluar sus propias acciones y recompensarse o castigarse a sí mismo según sea necesario. La teoría de Ventura ha tenido un impacto significativo en la educación y en la psicología. Proporciona una aplicación de cómo los niños aprenden a través de la observación, de modelado y cómo puede adquirir comportamientos positivos o negativos. Además, la teoría destaca la importancia del entorno social en el desarrollo de las habilidades y las actitudes de las personas. En resumen, la teoría de Albert Bandura sobre el aprendizaje social ha ampliado nuestra comprensión de cómo el individuo adquiere conocimientos y comportamientos a partir de su interacción con el entorno y el modelo social que esté atravesando en ese momento o que por ende se esté desarrollando. Es un proceso clave en el aprendizaje por observación. Dentro de la teoría del conductivismo, consiste en aprender mediante la observación y reproducción de las conductas de otros. A través del modelamiento, los individuos adquieren nuevas habilidades y conocimientos al imitar y seguir los ejemplos de quienes los rodean. En primer lugar, el modelamiento se basa en la idea de que los comportamientos de las personas pueden ser observados y recopilados. Por ejemplo, si un niño puede aprender a atarse los zapatos al observar cómo lo hacen sus padres o hermanos mayores, al imitar paso a paso su acción, el niño puede desarrollar estas habilidades y otras. Además, el modelamiento también puede ocurrir a través de la observación de las consecuencias de los comportamientos de los demás. Y te preguntarás, ¿cómo así? Te voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si un adolescente ve a un amigo recibir elogios y reconocimiento por obtener o haber obtenido buena calificación, es más probable que se motive a estudiar y esforzarse académicamente para obtener ese mismo tipo de reconocimiento. Del aprendizaje por observación. Es un proceso central en la teoría del conductivismo. Consiste en adquirir conocimientos y habilidades a través de la observación y la imitación de los comportamientos de otros. En primer lugar, el aprendizaje por observación involucra la atención hacia el modelo, es decir, la persona o el objeto que realiza la conducta que se quiere aprender. Por ejemplo, si un niño observa a su hermano mayor jugar al fútbol, presta atención a sus movimientos y acciones en el juego. En segundo lugar, se, se encuentra la retención de la información observada. Después de prestar atención, es necesario que el aprendiz retenga y almacene en su memoria los detalles relevantes de la conducta observada. Por ejemplo, el niño debe recordar cómo su hermano mayor golpea las pelotas con los pies. En tercer lugar, el aprendizaje por observación implica la reproducción de la conducta observada. El aprendiz intenta imitar los comportamientos y acciones del modelo para aprender.
Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, el niño intenta golpear la pelota con los pies, imitando los movimientos de su hermano mayor. En este bloque hablaremos sobre el autorreforzamiento y la autoeficacia. El autorreforzamiento es un concepto clave en la teoría del conductivismo. Según esta perspectiva, las personas aprenden a través de la asociación entre estímulo y respuesta. En el contexto de autorreforzamiento, los individuos se recompensan a sí mismos cuando completan una tarea o alcanzan un objetivo. Por ejemplo, si te has propuesto estudiar durante una hora y lo logras, puedes darte una recompensa, como ver un episodio de una serie favorita o tomar un descanso para disfrutar de un refrigerio o merienda. El autorreforzamiento refuerza la conducta deseada y promueve la motivación intrínseca. Por otro lado, la autoeficacia se refiere a la creación de una persona en su propia capacidad para lograr determinada tarea. Siguiendo la teoría del conductivismo, la autoeficacia, influenciada por experiencias previas del éxito o fracaso. Un ejemplo de la autoeficacia sería si te enfrentas en un nuevo proyecto en el trabajo y basándote en las habilidades y los logros pasados, confías en que podría llevar a cabo exitosamente. La autoeficacia proporciona eh, o propicia mayor esfuerzo, perseverancia y confianza a la hora de enfrentar nuevos desafíos. Y como ejemplo como estos, hay mucho más. También podemos verlo en el sistema de ahorro. Una persona que cumple una meta de alcanzar X dinero puede tener una recompensa. Por ejemplo, llegar a la meta de tener una pasola, entre otras cosas. Y y ejemplos simples y sencillos no pueden llegar a lo que es el autorreforzamiento y la autoeficacia y su importancia que tiene para esta teoría. Teórico del conductivismo y el aprendizaje, el desarrollo del modelamiento de la autoeficacia se puede dividir en tres etapas. En la primera etapa se encuentra la observación y la identificaciones de los modelos a seguir. Durante esta etapa, los individuos presentan atención a los comportamientos de otros y seleccionan aquellos que consideran relevantes y deseables. Por ejemplo, un niño puede observar a su padre arreglando un enchufe y seleccionar ese comportamiento como un modelo a seguir. En la segunda etapa encontramos el proceso de reproducción de los comportamientos observados. Los individuos intentan imitar los comportamientos modelados mediante la reproducción de la acción y la conducta observada. Durante esta etapa es común que se cometan errores y se requiera práctica y feedback o refuerzos o repasos para mejorar la elección. Por ejemplo, el niño intentará reproducir el proceso de arreglar enchufes de la misma manera que observó a su padre. En tercera etapa se produce el proceso de autorreforzamiento y autoevaluación, lo que lleva al desarrollar la autoeficacia o la autoeficiencia de los individuos, a evaluar sus propios desempeños en
comparación con el modelo y obtener feedback de los resultados o tener los resultados deseados de sus acciones. Si el resultado es exitoso, se refuerza la autoeficacia y se fortalece las creencias en la capacidad de uno mismo para lograr metas similares en el futuro. Si el resultado es negativo, se busca aprender de los errores y mejorar en el futuro, intentando o con otra metodología que lleve el mismo resultado que su padre en este caso. Un ejemplo de esto, si el niño logra arreglar el enchufe correctamente, sentirá confianza en sus habilidades y estará más motivado para enfrentar nuevos desafíos. La conducta se refiere a un conjunto de técnicas y estrategias que se utilizan para cambiar o modificar el comportamiento no deseado y promover el comportamiento deseable. Estas técnicas suelen basarse en los principios del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En primer lugar, es importante identificar el comportamiento que se desea modificar y establecer metas específicas y alcanzables. Luego se utiliza diferentes técnicas como el refuerzo positivo, que consiste en premiar o recompensar el comportamiento deseado, y el esfuerzo negativo, que implica eliminar o evitar evasión o incomodidad al exhibir el comportamiento deseado. Además, se puede utilizar técnicas como extinción, que consiste en ignorar o reforzar el comportamiento no deseado, y el castigo, que implica aplicar consecuencias desagradables o indeseables cuando se muestra el comportamiento no deseado. Sin embargo, el uso del castigo debe ser cuidadoso y limitado, ya que puede tener efectos negativos en el bienestar emocional de las personas. También es recomendable en las modificaciones de la conducta que el profesional o la persona que esté haciendo esto debe de conocer muy bien las técnicas que se desea utilizar. Puede hacer combinaciones entre ellas, por si no funciona una por sí sola, puede ser combinaciones o buscar estrategias que motiven al niño a tener actitudes positivas y no negativas. No quiero culminar este maravilloso tema con una frase de Albert Bandura que dice: el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo constante de métodos y de organización. Esto fue todo de mi tema presentado. Para mí fue un placer cautivar tu atención. Espero que sea de su agrado, no solamente eh, para la maestra, sino para quienes lo necesiten, y que este contenido sea de provecho para muchos profesionales que se dedican o estudian el comportamiento humano a través de la psicología.